Crimea en Rusia amenazaron que si pasa algo parecido para todos ellos enseguida llegará el día del juicio final. Será muy rápido y muy duro, fueron las palabras. Mientras, en el Reino Unido siguen en la búsqueda del reemplazante del primer ministro Boris Johnson, quien anunció su dimisión, recordemos. De momento hay 5 candidaturas, aunque el favorito en la carrera es el ex ministro de Economía, Rishi Sunak. Y en Perú, el Congreso votó a favor de una reforma constitucional que busca el retorno a la bicameralidad, la cual se había abandonado en 1993. En principio, se haría un plebiscito para tomar esta decisión. Bueno, cuando ya son las 9:42, hacemos una detención en estas y otras noticias internacionales junto al analista Pablo Cabrera, quien es consejero del Centro de Estudios Internacionales UC y también, recordemos, ex embajador en Rusia y Ucrania, por nombrar solo 2 países donde ha sido embajador, ¿no? Sí, muy buenos días, Pablo, bienvenido como siempre. Buenos días, Macarena. Hola, Francisca. Gusto de saludarla. Buenos días, Pablo. Buenos días. Bueno, ¿qué les parece si... Oye, cordillera preciosa, hay que decirlo, sí. Tal cual. Está maravillosa. La verdad que yo caminando hoy día en la mañana había un amanecer muy lindo con esos colores medios anaranjados que van disipándose. El atardecer ya también. Bueno, yo fui a Argentina a hablar un poco de la cordillera porque fuimos a recrear, tuve ahí algunas reuniones interesantes para recrear mecanismos de cooperación, un poco regar lo que ha sido los procesos de acercamiento que se han llevado a cabo en algunas épocas y que creo que hoy día, cuando hay nuevas generaciones, nuevos problemas y problemas comunes, es bueno buscar y recrear algunos mecanismos y ver cómo pueden ser, que podemos colaborar a acercar a los 2 países cada vez más. Claro, muy interesante. Sí, estabas ahí la semana pasada cuando hablamos, de hecho. Sí. ¿Qué les parece si comenzamos esta conversación hablando sobre también otro país vecino, lo que está sucediendo en Perú a propósito de la intención de volver a la bicameralidad y también la aprobación de un informe que recomienda acusar constitucionalmente al presidente Castillo? ¿Cómo está el escenario ahí en el Congreso peruano, Pablo? Bueno, este es un proceso que ya viene desarrollándose desde hace algunos meses y que se ha puesto mucho en el tapete de la opinión pública, dado que en los próximos días se conmemora un año del ascenso del presidente Castillo a la presidencia y algunos esperan algunos resultados en ese sentido y también otros en el sentido de que haga algunos anuncios y se acorte el periodo presidencial, dada la crisis política por la que está atravesando el país, que se ha atizado muchísimo con esta luz verde para una acusación constitucional al presidente, sea por mal manejo político, sea por casos de corrupción que se le atribuyen a sus partidarios y a su entorno, y a otras situaciones que de costo de vida y de situaciones complicadas que hacen que el Perú esté en una convulsión social bien importante. Respecto a lo de la bicameralidad, bueno, eso es un tema que también nos está llegando a nosotros desde un punto de vista constitucional, donde no se está proponiendo una unicameralidad, pero sí se está proponiendo un cambio en la estructura del Senado, pues cambiar el Senado, terminar con el Senado. En el Perú es al revés, están buscando la vuelta a la bicameralidad porque encuentran que una sola cámara ha llevado a muchos problemas en el manejo y en la discusión política y el debate político en el Perú. Pero ahí deben ir a un referéndum, ¿no? Debe ser ratificado esto por un referéndum debido a que no alcanzaron los 2/3 en el Congreso. ¿Sería ese el mecanismo? Sí, pero es difícil. Han hecho algunos intentos, tendrían que, para poder pasar esa ley, tendrían que tener un quórum que no ha podido lograrse, pero en la medida en que se va un poco cercando a la figura del presidente de una perspectiva de mal manejo político y de acusación constitucional, las fuerzas pueden cambiar. El tema es que hoy día se centra más en el adelanto de las elecciones que en el cambio de la Constitución. Y también eso tiene sus complejidades, porque adelanto de elecciones significa que todos los parlamentarios tendrían que votar por un acortamiento de su propio periodo. Entonces se habla de 2 años mínimo con el objeto de hacer un trabajo tranquilo, un trabajo no a presión ciudadana. Lo que también es un poco utópico porque se ve que todos los días el cuadro cambia, que tiene mucho que ver, como en todas partes, que ustedes en su inicio hablaron, que tiene que ver con lo que está afectando a la población prácticamente en todas partes del mundo, que es el tema de la inflación, que hace su estrago en las sociedades y en los gobiernos.
Cuando se plantea esta vuelta al bicameralismo, ¿es hacer de nuevo cámaras espejo? ¿Esa sería la diferencia con lo que en el caso chileno se está proponiendo, sacarnos estas cámaras espejo y reemplazar al Senado por una cámara regional que tendría otras atribuciones, no exactamente las mismas, claro, y no actuarían como espejo? El unicameralismo significa que la Cámara Central de Gestión Política y de Formación de las Leyes sería una sola cámara, que sería en este caso la de diputadas y diputados, como se llama en Chile. Pero la experiencia en el Perú es mala y en los países latinoamericanos en general. Creo que hoy día estamos con la presión de la incorporación de la opinión pública como un tercero interesado en toda contingencia, que participa mucho en toma de decisiones, enrarece mucho la filtración del tratado de las materias propiamente, el análisis profundo. Están muy presionados por la opinión pública a través de redes y de diferentes mecanismos que hacen que la situación se vuelva muy convulsionada, muy líquida, muy difícil de manejar. Entonces, pareciera ser para algunos que lo aconsejarían que volver a estas cámaras estas cámaras de espejo, en el caso de Perú. Claro. Perfecto. ¿Te parece avanzamos a otras materias que llaman la atención también de la política o de la actualidad internacional? En el caso de la guerra entre Ucrania y Rusia, esta amenaza de juicio final que hace Rusia a Ucrania en torno al ataque a Crimea, ¿cuál es la evaluación concreta que se puede hacer de esto? Porque cuando ya se habla de un juicio final, yo ya no sé cómo se puede interpretar en términos de nivel de amenaza, ¿no? ¿Cómo se puede hacer tangible esa amenaza? Es bien difícil transformarse en un comentarista respecto a este tema de la guerra, porque creo que lo hemos dicho y lo hemos analizado bastante en profundidad en este mismo medio, aquí en la radio La Clave, en el mostrador en La Clave. Creo que para algunos analistas podría ser este tipo de discusiones podrían estar relacionadas con cuáles serían al final, en definitiva, los puntos de negociación. O sea, Crimea no está dentro de los posibles escenarios que podría Crimea ser ucraniana, ¿no? Para los rusos siempre ha sido rusa. Por el otro lado, estamos en esta guerra de información permanente y en una guerra de ataque permanente que hace que se vea difícil la salida, la luz al final del túnel de cómo va a terminar esta guerra. Más bien se está viendo que puede ser una cosa más bien larga. Se están tomando previsiones de parte de la comunidad internacional con respecto a los embargos petroleros y de gas que vienen provisionados desde la Federación de Rusia para Europa, principalmente de cara a lo que va a ser no solo el invierno para el frío, sino que para el aire acondicionado del verano que se está viviendo en Europa. Una ola de calor bastante inusual. Sí. Entonces son prolegómenos de una situación que han tenido expresión concreta en una intransigencia de Rusia que se vio recién el fin de semana en la reunión de los ministros de Finanzas y del Banco Central del G20 en Indonesia, que por primera vez en una reunión de esta naturaleza no hubo comunicado final, sino que comunicado conjunto de todos los miembros del G20, sino que hubo una declaración de la presidencia de Indonesia explicando cuáles son los motivos que imposibilitan un comunicado conjunto y que tienen que ver justamente con las consecuencias de la guerra y el impacto que está teniendo el tema de la energía en las economías y en el costo de vida de las personas en todos los países del mundo. Entonces pasó que en una de las reuniones incluso el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, que es miembro del G20, los dejó hablando a todos y se retiró, quizás usando la misma palabra espejo de lo que había sucedido en una reunión del G7 o del G20, perdón, en Europa hace pocos meses atrás, que cuando llegó el secretario de Relaciones Exteriores de Rusia se retiró todas las delegaciones de la sala. Entonces estamos en una guerra comunicacional, en una guerra irresponsable desde mi punto de vista, en la cual la población está sometida a muchas presiones sociales, enfermedades sociales incluso, pero también a un costo de vida y a una situación de vida cotidiana de mucho esfuerzo y de mucha, más bien drama. Diría que hay incluso
dificultades de alimentación en algunos grupos importantes, dado el tema de la provisión de granos que viene desde la parte donde están en guerra. Entonces, vimos cómo el presidente de Estados Unidos hace una visita al Medio Oriente, dejando atrás algunas posiciones importantes respecto de Arabia Saudita, con el objeto de ver y analizar cuál es la mejor manera de poder buscar vías alternativas de provisión de petróleo y de energía, dadas las restricciones que está imponiendo Rusia. O sea, una guerra, un escenario, un tablero internacional donde no se ve solución, sino se ve más bien un alargamiento de esto, con una China muy dificultosa para participar, dado que tiene su Congreso de los 100 años del Partido Comunista en octubre, y es muy difícil pensar de que vaya a involucrarse más hacia uno u otro lado, cuando está en duda si se va a continuar con el secretario del Partido Comunista y el presidente de China por un periodo extra, que sería una reforma a lo que se había acordado en su estructura institucional. Entonces, tenemos unos organismos internacionales un poco congelados, dado la importancia que tienen los países, en este caso China, Estados Unidos, Rusia propiamente tal, que es la que está creando este problema, donde los temas centrales de la democracia, el respeto a los derechos humanos, está siempre en el tapete de la discusión pública, pero estamos viendo que los temas geoestratégicos están minando la capacidad de los estados de poder mantener posiciones muy importantes y tradicionales y morales frente a todo este problema, dada la situación que están enfrentando sus poblaciones. Hay una presión de opinión pública muy fuerte, dada la inflación, que está repercutiendo incluso en las elecciones en países de Europa. Veamos lo que está pasando en Italia, lo que está pasando en Gran Bretaña. Ya son las 9 de la mañana con 53 minutos. Estamos conversando con el ex embajador de Chile y analista internacional, Pablo Cabrera. Pablo, antes de cerrar el tema de Rusia-Ucrania, quisiera consultarte por en qué pie está hoy día el desgaste de la política ucraniana, porque nos enterábamos el fin de semana que el presidente Zelensky precisamente despidió al director del Servicio de Seguridad del país y a su procuradora general, los acusa de que hay procesos jurídicos por traición al interior de sus departamentos. ¿Cómo está el escenario de desgaste ahí? Sí, yo no me sorprendió, más bien me da una confirmación de lo que son los trabajos internos de los grupos prorrusos en Ucrania. Creo que es la causa del problema. Yo creo que el problema de Ucrania y Rusia nace justamente a raíz del posicionamiento que toma la nueva generación de ucranianos, que toma el control de la Duma, o sea, del Parlamento y del gobierno, con una posición bastante antirrusa, lo cual fue también socavando la amistad y la frágil relación que existía y negociación que existía entre Ucrania y Rusia por los territorios del Donbass y de Crimea. Creo que hay muchos hechos que los hemos recordado también en algún momento, que hoy día están aflorando de nuevo en el día a día, en la cotidianidad, cuando se trancan los procesos internos, porque una cosa es las negociaciones entre autoridades y jefes de Estado y lo que pueden hacer las declaraciones de la OTAN o de la Unión Europea o de los presidentes, y otra cosa es en el día a día, el manejo de la nomenclatura del Estado. Y creo que hay un sentimiento y un grupo de personas que distorsionaban mucho el curso político en Ucrania, que tenían que ver con fuerzas separatistas rusas y grupos proxys y rusos que producían desestabilización y convulsión dentro de la propia Ucrania. Quizás estos grupos, dado que se va alargando la guerra, se van decantando, van apareciendo frustraciones, van apareciendo muchas ¿cómo se dice? De falta de ilusión en cuanto a la solución de los problemas, y creo que por ahí tienen que ir ajustándose los cuadros. Yo creo que es lo mismo que está pasando en Rusia. En Rusia está pasando lo que pasa que se conoce menos por el manejo de la comunicación. Tenemos menos información. La manera de hacerse, pero creo que hoy día hay cuadros verdaderos y hay noticias importantes que se indican que la burocracia rusa está ajustando su labor de todos los días, y también el mundo empresarial, los oligarcas, etcétera, a un mundo sin Putin,
sin la influencia de Putin de todos los días. Y usted ha visto a Putin tratando de buscar imagen internacional ahora en una reunión que va a tener visitando Turquía y Irán, los países que todavía dialogan con él. Entonces hay una dificultad, hay controversias internas que están saliendo dada la frustración que existe al no ver soluciones a la guerra y a una guerra que se alarga y que trae problemas a la población, no solo en Rusia, Ucrania, sino que en todo el mundo. No, claro, hay coletazos para el resto del mundo. ¿Algo enunciaste o planteaste en torno también a lo que está pasando en el Reino Unido, que siguen en la búsqueda del reemplazante del primer ministro Boris Johnson? Nosotros planteábamos que hay ahí 5 candidaturas por el momento y que hay un favorito. ¿Cómo es la evaluación y cuándo deberían haber cambios ahí? Mira, yo creo que ahí el elemento que estoy observando, por lo menos para poder tener un cuadro más claro, es cuánto influye Boris Johnson todavía en algunos electores a la hora de la votación, porque acuérdate que cuando lleguen 2 va a haber los electores que están los miembros del partido propiamente, no solo los del comité en 1922. Y creo que ahí se le puede, a lo mejor Boris Johnson podría pasarle la cuenta a su ex ministro de Finanzas que va liderando las votaciones, que no es por tanto tampoco, que es Sunak, que es de origen indio, que creo que fue el que, para los grupos y cercanos a Boris Johnson, fue el que habría sido, entre comillas, el traidor a su postulado, dado que no le permitió el tema de la baja de los impuestos frente a la demanda de la opinión pública de la vida difícil que se le estaba haciendo. Por otro lado, la más popular, la más joven, la de las bases, la que fue ex ministra de Defensa y secretaria de Asuntos Internacionales, la Penny Mordaunt, se la ha acusado de tener poca experiencia. Y ahí sale la tercera en discordia, que sería la actual secretaria del Foreign Office, la ministra del Foreign Office, la ministra de Relaciones Exteriores, digamos, que es Liz Tesker, que es la que está buscando un mecanismo de mostrar a la fuerza de Gran Bretaña en este escenario mundial. Por un lado, el ex ministro de Finanzas señala que no va a bajar los impuestos y que va a tener una posición muy firme frente a la guerra que se está llevando en Europa. Por el otro lado, hay posiciones más blandas, diríamos, en cuanto al tema de los impuestos y al tema del manejo de la salida del Brexit, que es lo que está enturbiando la relación de Gran Bretaña con Europa, que es el término final de todas las cláusulas que se acordaron para que fuera un Brexit definitivo, que es lo que postula Sunak, que es el que va ganando, y quizás la ministra de Relaciones Exteriores busca una relación más acorde con Europa. Y veremos que si los 2 candidatos más jóvenes y fuera del establishment de la política diaria de no tener cargo y no haber ejercido ningún cargo ministerial, que son la joven de raza negra, que es una nueva generación del Partido Conservador, y el backbencher, que es el último en la lista, que ha sacado menos votos, que seguramente puede salir de este escenario. La pregunta es, ¿dónde irán esos votos? Y podría ser que se podrían ir hacia la más joven, ¿no? Entonces podríamos tener a lo mejor al ex ministro de Finanzas y una de las 2 mujeres, o la que fue ministra de Defensa, que es Penny Mordaunt, o la actual secretaria del Foreign Office. Pero claro, la sorpresa, hasta el último minuto, hasta que el último voto no se pronuncie el militante del Partido Conservador, no vamos a saber bien quién es. Pero creo que Boris Johnson todavía, a pesar de todo, puede manejar los últimos votos para mover la aguja entre uno y otro. Bueno, nos faltó tiempo para ayudar ahí también a la audiencia a entender cómo se vota en el Reino Unido, que es completamente distinto a como estamos acostumbrados acá, así que bueno, seguiremos analizando esto. Pero con el paso de los días. Votan los miembros del Parlamento del Partido Conservador, porque es el partido mayoritario, no es para llamar a elecciones, y votan después los miembros inscritos propiamente militantes del partido, que lo hacen también por correo o por otra cosa. Por eso se daría el 5 de septiembre, después de que lleguen los 2 últimos candidatos al final.
Coincidimos en fechas de votación, entonces en Gran Bretaña y en Chile, con votaciones absolutamente distintas, pero bueno, serán días claves y decidores para ambas políticas internacionales. Hay mucho movimiento aquí en América Latina, mucho movimiento y con problemas comunes para todos. Sin duda, eso también vamos a estar analizando en una próxima ocasión, el panorama en América Latina. Sí, el panorama en América Latina que se mueve permanentemente. Ahí le dimos un espacio a Perú, pero claro, también están pasando cosas en otros territorios. También ahí está la nueva ministra de Economía de Argentina, Panamá, que está ahí en una incertidumbre. Colombia, como bien dices. En Bolivia, que está muy callado, pero hay muchos problemas internos también con respecto a la figura de Evo Morales y su liderazgo. También la figura de López Obrador en México y así podríamos estar ahí como en una sesión de larga duración analizando. No digamos que hay un oasis en ninguna parte. No, para Tal nada. cual, ese es un buen cierre de la conversación para este lunes. Pablo Cabrera, agradecerte como siempre y nos escuchamos prontamente aquí en el Mostrador en la Clave. Que tengas una muy buena semana. Macarena, como siempre, y Francisca, gusto de saludarla a usted y qué bueno poder conversar de la contingencia internacional de tanto en tanto. Que estés muy bien, muchas gracias. Adiós. Buen día. Bueno, y cerramos entonces esta primera sesión de la semana. La invitación está hecha para que nos conectemos a partir de las 8 en punto, mañana martes 19 de julio. Y por supuesto también la invitación a que sigan conectados a radiolaclave.cl y a la 92.9 para que sigan la programación del día de la radio. A las 11:30 comienza una nueva sesión de Emprender es Clave con María Elena Dresser. Sí. Y también con Roca Balbuena. Que tengan un muy buen día, Fran Castillo. Buena semana para todos. Hasta mañana. Cuando eres socio en Copeuch, se nota. Presentó El Mostrador en la Clave. 2 horas de información con la independencia que nos caracteriza. Escuchaste El Mostrador en la Clave. El Mostrador en la Clave. Quédate en la 92.9. Radio La Clave.